Episodio 5. La guerra de los espectros. Bienvenidos nuevamente a la penúltima entrega de nuestra serie Sinfonía de Silicio, el futuro del humano aumentado. En nuestro episodio anterior, El dilema del pan, descendimos a las profundidades de nuestra economía para entender cómo la automatización y el fin de los subsidios intelectuales están reconfigurando el valor de nuestro trabajo y de nuestro dinero. Vimos cómo el realismo económico nos obliga a despertar de la ficción, pero hoy el control no se detiene en su billetera ni en su contrato social. Vamos a cruzar una frontera mucho más íntima y peligrosa. Vamos a entender cómo la seguridad y la soberanía han dejado de ser un asunto de fronteras físicas y soldados en trincheras para convertirse en una sinfonía de espectros. El espectro no es un fantasma, es la frecuencia, es el código, es la señal que viaja por su sistema nervioso y por las redes de fibra óptica que sostienen al país. Como advierte el doctor José Manuel Uría González, una democracia que deja de formar ciudadanos capaces de defender sus instituciones es una democracia que se vacía de contenido. Hoy analizaremos cómo esa vacante de poder está siendo ocupada por una guerra que usted no puede ver, pero que ya está decidiendo quién tiene el derecho a la privacidad, a la salud y a la verdad. Bienvenidos al episodio 5, La guerra de los espectros. Si usted todavía piensa en la guerra como en las películas del siglo XX, con batallones avanzando por el barro y el olor a pólvora saturando el aire, su manual de estrategia está obsoleto. El físico cuántico José Ignacio Latorre, director del Centro de Tecnologías Cuánticas en Singapur, nos revela una realidad escalofriante. El mundo se divide hoy entre los que giran la cabeza y los que miran el cambio directo a los ojos. En su centro, 25 investigadores principales lideran a 340 personas en 100 líneas de investigación que superan por mucho la hazaña de haber ido a la Luna. ¿Por qué? Porque han comprendido que la inteligencia ya no es solo una herramienta, sino el campo de batalla mismo. Estamos pasando de la infantería tradicional a una guerra de espectros electrónicos. Hoy, un solo algoritmo de bucle de razonamiento que no se conforma con la primera respuesta, sino que regurgita sus propios datos, consulta tablas de expertos internos y fusiona resultados, puede resolver en 3 horas lo que a un batallón de científicos le tomaría meses de esfuerzo. Esta eficiencia no es solo para crear medicamentos, es la base de los nuevos drones autónomos, máquinas que no sienten miedo, que identifican objetivos mediante reconocimiento facial masivo y que deciden el momento exacto de un ataque con una precisión que ningún humano puede alcanzar bajo fuego enemigo. Les decía que la guerra ya no huele a pólvora, huele a silicio y electricidad. Si un algoritmo puede determinar que una línea de investigación científica no funciona en apenas un fin de semana, ese mismo algoritmo puede determinar en milisegundos que un objetivo civil o militar debe ser neutralizado. Estamos delegando la soberanía de la vida y la muerte a sistemas que, según Latorre, pueden ser usados tanto para el bien como para el mal absoluto. Pero hay un espectro todavía más oscuro que los drones, la computación cuántica. Latorre nos advierte que estamos construyendo computadores que manipulan la materia en su nivel más elemental, usando átomos y electrones para codificar información. Aquí es donde la seguridad nacional de Chile y de cualquier país que no esté en la vanguardia se rompe. Un computador cuántico es en esencia un arma diseñada para romper todas nuestras comunicaciones secretas. La criptografía que protege tu cuenta bancaria, los secretos del gobierno,
Los movimientos de nuestras Fuerzas Armadas y los respaldos de nuestras empresas estratégicas están basados en la suposición de que ciertas operaciones matemáticas son imposibles de realizar rápidamente. Pero un computador cuántico, como el procesador Willow, puede realizar estas operaciones en horas, mientras que a un supercomputador clásico le tomaría trillones de años. Escuchó bien, trillones de años. La torre es tajante. Tener un computador cuántico es tener un arma para destrozar las comunicaciones de un país entero. Quedan en entredicho todas las redes sociales, todos los backups, toda la soberanía de los datos. En un mundo donde el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, nos recuerda que realmente no hay dinero en las arcas fiscales, ¿cómo vamos a financiar la defensa cuántica necesaria para proteger nuestra integridad nacional? Estamos ante una vulnerabilidad total. Un enemigo espectral podría apagar el país, vaciar los bancos y neutralizar al gobierno sin disparar un solo proyectil físico. La guerra cuántica es la nueva bomba atómica, pero a diferencia de la de 1945, esta no necesita una nube de hongo para anunciar que usted ya ha perdido la soberanía. Mientras esperamos el ataque cuántico desde el exterior, el monstruo ya ha entrado en nuestras instituciones por la puerta trasera. Les vuelvo a recordar, porque es relevante, que una investigación crítica de este año 2026 revela que el 94% de los trabajadores en sectores sensibles ya usa inteligencia artificial en su trabajo, pero el 56% lo hace usando herramientas en la sombra, es decir, aplicaciones que no han sido proporcionadas ni evaluadas por sus organizaciones. Este es el gran fallo de gobernanza. Profesionales de la salud, administradores públicos y académicos introducen datos confidenciales en herramientas de terceros que eluden todos los controles de seguridad institucionales. Solo el 6% de las instituciones realiza evaluaciones sistemáticas de privacidad para sus sistemas de inteligencia artificial. Esto significa que la información más sensible de la población, desde expedientes médicos hasta datos de menores que se supone están protegidos por leyes, están circulando por sistemas que pueden almacenar, entrenar o filtrar esa información hacia potencias extranjeras o corporaciones sin rostro. Como advierte Uría González, la democracia se erosiona internamente cuando los ciudadanos dejan de comprender el valor de aquello que los sostiene. En Chile, esta inteligencia artificial en la sombra es el reflejo de un Estado que en teoría sabe lo que debería hacer, con un 65% de atención de la Junta Directiva al riesgo cibernético, pero que carece de las capacidades operativas para implementar marcos de gobernanza reales. Estamos documentando políticas en papel, mientras los sistemas reales, en manos de empleados que no conocen las reglas, están exponiendo el corazón de nuestra infraestructura de datos al mejor postor algorítmico. Para defenderse de la guerra de los espectros, un país necesita instituciones con musculatura y autoridad. Pero Chile llega a este desafío con una soberanía herida. El presidente José Antonio Kast ha tenido que enfrentar una verdad incómoda. No pudo realizar la auditoría forense al Estado que prometió en campaña porque sencillamente no había suficiente dinero para financiar ese costo y la Contraloría General de la República no contaba con el personal suficiente para una tarea tan titánica. Esta renuncia no es solo un golpe a la confianza de sus electores, es la evidencia de un Estado que carece de la capacidad de contención institucional. Entonces, cuando las instituciones fallan, la autoridad es la primera en caer. El análisis sobre la tragedia de una democracia sin ciudadanos cobra vida
cuando recordamos hechos como la agresión brutal a la ministra de Ciencias Lincolao en la Universidad Austral. Que una autoridad de la República haya sido virtualmente secuestrada en un campus universitario mientras el rector impedía el ingreso de carabineros para evitar su linchamiento es el símbolo definitivo de la erosión interna. La degradación de la autoridad en Chile ya no genera vergüenza, sino capital político. En una sociedad donde la figura del profesor fue desmontada y donde una estudiante puede humillar a una ministra de Educación y luego convertirse ella misma en autoridad, el concepto de respeto institucional ha muerto. Si no podemos proteger físicamente a una ministra en un campus, ¿cómo esperamos que la estructura del Estado nos proteja de los ciberataques vinculados a potencias que ya están accediendo a nuestros correos de investigación universitaria? Un Estado que no se audita y no se respeta es un Estado que de alguna forma ya ha sido hackeado. La frontera final de esta guerra no está en el mapa, sino en su código genético y en su actividad cerebral. Dos expertos en la materia, Latorre y Hinton, nos lanzan una advertencia que parece sacada de una pesadilla. La inteligencia artificial ahora tiene el poder de manipular la materia a nivel elemental, permitiendo diseñar patógenos o ataques biológicos dirigidos a grupos específicos. La biometría que usted entrega alegremente a su reloj inteligente o a su teléfono para medir su ritmo cardíaco o su sueño no es solo un dato de salud, es el mapa que permite que un algoritmo lo conozca a usted mejor que usted mismo. Entramos en el terreno de las neurotecnologías, interfaces cerebro-computador que prometen curar enfermedades, pero que tienen la capacidad de leer sus emociones, su inconsciente o incluso escribir sentimientos en su cerebro. Chile ha sido pionero con la Ley 21.383 sobre neuroderechos, consagrando en la Constitución la protección de la integridad psíquica y la privacidad cerebral, elevando la actividad cerebral y los datos neuronales al rango de un derecho humano fundamental. El proyecto se originó a través de una moción parlamentaria transversal presentada en el año 2020 por los senadores Guido Girardi, Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso de Urresti y Juan Antonio Coloma. El sustento científico e ideológico de esta reforma constitucional provino del destacado neurobiólogo español Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia y líder de la iniciativa internacional Brain Project. El objetivo es proteger la privacidad mental, el libre albedrío, la identidad personal y la integridad psíquica frente al avance desregulado de las neurotecnologías e interfaces cerebro-computadora. Pero como nos advierten especialistas, las leyes en papel no detienen la práctica cuando el 94% de la gente ya está usando la tecnología sin supervisión. Ponga mucha atención a esta pregunta. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial se convierte en su asesor emocional principal, como ya ocurre con jóvenes de 17 años que confían más en el algoritmo que en sus amigos o familia? Estamos ante el riesgo de una decadencia intelectual y un declive ético masivo. Al delegar nuestra capacidad de decidir entre el bien y el mal en una inteligencia que nos imita perfectamente, perdemos la capacidad de comprender el mundo de forma holística. El campo de batalla es ahora su propia mente. La guerra de los espectros busca colonizar no su territorio, sino su voluntad. Hay otro ejemplo incluso que va más lejos en este mismo sentido. Hace poco nos enteramos de un nuevo emprendimiento del exalcalde Joaquín Lavín. Lanzó una aplicación
para una plataforma que utiliza inteligencia artificial a efectos de simular conversaciones con santos de la Iglesia Católica directamente a través de WhatsApp. El chatbot fue entrenado con más de 3.300 escritos reales para responder, imitando el pensamiento y estilo de 5 figuras católicas: la Madre Teresa de Calcuta, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, José María Escrivá de Balaguer y Carlo Acutis. El debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial aplicada a la religión y a la espiritualidad es complejo. No existe un único código legal que lo regule, por lo que la frontera se debe analizar desde la ética tecnológica, la psicología y la teología. Volvamos a lo nuestro. Ante este panorama surge el concepto de democracia defensiva o militante, un modelo que pone límites preventivos para asegurar la supervivencia del sistema frente a quienes usarían las libertades para aniquilar la libertad misma. En Europa del Este, esta defensa se ejerce contra la nostalgia de ideologías que dejaron 94 millones de muertes. En el Chile del siglo XXI, la defensa debe ser contra el dogma algorítmico. Como señala el análisis de La memoria contra el dogma, cuando la ideología marxista-leninista se presenta como una herramienta científica para transformar la realidad, el resultado es siempre la tragedia. Hoy, la inteligencia artificial es esa nueva herramienta científica definitiva. Si permitimos que el sistema albergue a quienes consideran la democracia un simple instrumento burgués, estamos dejando las llaves del leviatán algorítmico en manos de quienes no creen en la libertad. La defensa contra los espectros requiere que la política deje de ser un ecosistema distante de élites que viven del conflicto. El corazón de las 45 medidas del proyecto misceláneo en el Congreso, materializado en leyes orientadas a devolver la seguridad interna y el control de nuestras fronteras, tanto físicas como digitales, era eso, y no un deseo antojadizo diseñado para satisfacer una ideología. Solo una sociedad con la madurez suficiente para restaurar la autoridad del profesor, del carabinero y de la familia podrá sobrevivir a una era donde el enemigo no tiene rostro, pero que sin embargo nos conoce mejor que nosotros mismos. Hemos llegado casi al final de esta sinfonía de espectros. La guerra ha dejado de ser un evento lejano para convertirse en un pulso constante en su bolsillo y en su mente. La tecnología cuántica puede ser nuestra salvación médica o nuestra condena soberana. La decisión, curiosamente, sigue siendo humana. Le dejo con las preguntas de oro de este episodio. ¿Estamos dispuestos a que nuestra salud, nuestros pensamientos y nuestros movimientos sean monitoreados 24/7 a cambio de una falsa sensación de seguridad? En un mundo donde las máquinas pueden romper cualquier secreto y predecir cualquier emoción, ¿qué garantías tiene el ciudadano común de no ser el próximo objetivo de un error algorítmico o de una ideología convertida en código? ¿Tiene Chile hoy la madurez necesaria para proteger su libertad o seguiremos siendo masas hipersensibles esperando que un algoritmo nos diga cómo vivir? Exponer estos riesgos bélicos y el vacío de nuestra defensa institucional requiere un compromiso innegociable con la verdad. Este espacio no tiene patrocinadores corporativos ni gubernamentales. Se sostiene gracias a ciudadanos como usted que prefieren, si no una verdad incómoda, al menos una voz frente al silencio algorítmico. Si esta investigación le ha servido para despertar su conciencia, le invito a realizar una contribución voluntaria a través de los datos en la descripción.
Su apoyo es el que mantiene este micrófono encendido en medio de la sinfonía de espectros. En nuestro próximo y último episodio cerraremos esta serie con el instinto maternal del tigre. Hablaremos de la singularidad, de los riesgos de extinción y del único camino que nos queda: convertirnos en humanos aumentados, capaces de gobernar su propia creación. No baje la guardia, porque el espectro ya está en la red. Soy A Paso Firme.